Vamos a esperar unos minutos, dar plazo hasta las 6:10 para poder comenzar la ponencia. Muchas gracias de antemano por su participación. Pan, guerrero indomable, tú eres libre como el viento, fulgurante como el sol, busca con tu pueblo justicia y libertad.
Buenas noches con todos, les saluda Katia Paredes de Humanchac, Perú. Bienvenidos a todos los participantes a este primer ciclo de conferencia hablando con expertos, infraestructura, ambiente y empresa. El día de hoy le vamos a presentar la conferencia con eje temático Impacto socioeconómico en las MIPES. El día de hoy nos acompañan tres grandes ponentes. El objetivo de esta ponencia es identificar los aspectos de la situación actual de las MIPES, así como el proceso de adaptación de las políticas a las que se deben acoger a partir de la pandemia generada por el COVID. Le doy paso a mi compañero Gianfranco para que explique un poco más de lo que es Humanchac Perú. Adelante, Gianfranco. Hola, aquí estoy. No sé si pueden pasar. ¿Listo? Humanchac es una organización fundada por estudiantes egresados del Colegio Mayor Secundario, presidente del Perú, de todas las regiones del Perú. Promueve y ejecuta proyectos orientados a lograr los objetivos 9, 10 y 13 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de los 17 ODS establecidas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo UNDP. El 9 es la industria, innovación, infraestructura. El 10 es la reducción de las desigualdades y el 13 es la acción por el clima. Gracias, Gianfranco. Ahora les vamos a contar un poco de lo que es la misión y visión de la organización. Dentro de nuestra visión tenemos como objetivo promover y ejecutar proyectos orientados a los objetivos 9, 10 y 13 de la ODS a nivel nacional a través de la participación de los jóvenes del país, así como fortalecer sus habilidades blandas y duras convirtiéndolos en agentes de cambio en la sociedad. Mientras que en la visión tenemos que para el 2024 seremos una red de jóvenes comprometidos con el desarrollo sostenible del país que lideren y ejecuten proyectos de gran impacto relacionados con los objetivos allí planteados de la ODS a nivel nacional e internacional, en específico con los países que conformen la Alianza del Pacífico. Ahora vamos a dar pase a nuestra ponente Yanina León, sin antes mencionar un poco de su hoja de vida. Ella es economista peruana con más de 20 años de experiencia académica y profesional en el Perú y en el exterior. Doctora en Economía del Desarrollo del Medio Ambiente y Agrícola de Ohio State University. Profesora e investigadora del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, es consultora internacional en temas de desarrollo económico, microeconomía aplicada y políticas públicas. Sus principales áreas de interés y publicaciones están referidos a temas de mercado de trabajo, microempresas, informalidad, microfinanzas, inclusión financiera, educación superior en América Latina y también en el Perú. Participa activamente en distintas asociaciones académicas. Finalmente, en el ámbito público, la profesora León ha asumido cargos de responsabilidad profesional en los sectores público y privado, asesora de viceministro PYME, Produce, entre otros. Y finalmente es parte del comité consultivo de PREMIC, Fundación Citibank. Adelante, profesora Yanina León, la escuchamos. Bueno, buenas noches. Permíteme, Katia, mientras me empiezo a conversar, permítanme compartir mi pantalla para poder entonces abrir mi PPT. Sí, claro, profesora. Por favor, compañera Mimi, ¿nos puedes ayudar? Sí, ya está habilitada. Ok, Sí. a ver, lo intento ahora. Ok. Bueno, entiendo por qué no se mueve. Ok, ¿pueden ver la pantalla? Sí, profesora. Ok, muchas gracias. Lo pongo en modo presentación. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por esta invitación. Estuve un poco curiosa por saber qué hacían. He buscado información y los felicito porque me gusta mucho saber que es una iniciativa de jóvenes
no conocía a Katia y ella se presentó directamente y la verdad me entusiasmó este proyecto que tienen ustedes. Y hoy me he sorprendido todavía más cuando he encontrado a Gianfranco hablando en la presentación del grupo, porque Gianfranco sí es de economía, así es que muchas gracias por esta invitación, muchas gracias. Lo que voy a presentar, quizás Gianfranco ya me ha escuchado antes, es, entiendo que la mayor parte de ustedes está interesado en saber qué pasa con las MIPES y sobre todo con el emprendimiento y las posibilidades de seguir abriendo empresas, más aún en este contexto tan adverso de la pandemia. Déjenme adelantar que a lo mejor no todo, aun cuando esto hubiera sido una presentación en el diciembre del 2019, no todo el escenario es tan simpático para las MIPES, porque por una serie de características vamos a encontrar que ya tenían que enfrentar muchos desafíos, tanto las MIPES como específicamente los emprendimientos. Y también trataremos de deslindar qué es una MIPE y qué es un emprendimiento, para ir más allá de los políticos que a veces de manera facilista mezclan un término con otros propósitos poco santos y poco serios en términos de política pública. Entonces, esta es más o menos la presentación que quiero hacer, una rápida introducción de cómo estamos hoy en el escenario internacional y luego contarles un poquito desde la actividad económica cómo entra el empleo y el empleo va de la mano con los ingresos laborales, ¿no? Como economista y economista del desarrollo, creo que no se puede entender el empleo si no se entiende antes la actividad productiva. Las empresas contratan mano de obra para producir, con alguna lógica, no per se, no por tener trabajadores nomás. Y en ese escenario, entonces, vamos a ver qué rol juegan las microempresas o qué características tienen. Y más adelante hablaré un poco del emprendimiento y de los objetivos de desarrollo sostenible, por lo menos el alcance que yo tengo al respecto, ahí se los contaré y conversaremos un poco al parte final, ¿no? Esto solo para decirles que en el Perú, ya desde hace un tiempo, veníamos, por un lado, con un crecimiento de la actividad económica, del Producto Bruto Interno bastante bueno, 4% por encima de la tasa promedio de América Latina en años anteriores. Y sin embargo, hoy, a junio del 2020, y no se ha cambiado esto, las proyecciones son bastante tristes, ¿no? Perú tiene una caída de la actividad económica proyectada para este año de casi 14%. Y si bien hay otras instituciones otros países que tienen tasas negativas también, el mundo entero lo tiene, esta es una de las caídas más grandes. Cuando se dijo esto en junio, todos pensábamos que el fondo estaba exagerando. Pronto CEPAL hizo lo mismo y en estos días, en la presentación del marco macroeconómico multianual, la ministra de Economía ha corroborado tasas similares. Por tanto, estamos en un panorama bastante duro. Claro que ustedes, la mayor parte entiendo, son de ingeniería, entonces saben que a veces cuando se está tan arriba, la tasa de variación es fácilmente fuerte, ¿no? Porque una caída pequeña puede significar mucho. Eso por el lado del crecimiento de la actividad económica. Voy a presentar un par de datos más viejos. Al 2019, el porcentaje de toda la población económicamente activa que trabajaba y recibía un salario está presentada acá. La primera columna para la mano de obra femenina, sobre el 100% de PEA, de PEA, cuánto era asalariada. Y en la siguiente columna es sobre el 100% de la PEA masculina, cuánto era asalariada. Y si ustedes ven, en todos los casos los porcentajes están por encima del que corresponde a Perú. Es decir, en Perú el asalariamiento es bajo, pero también el desempleo es bajo. Si ustedes miran la tasa de desempleo a 2019, la gente no es que no estuviera trabajando, estaba ocupada, trabajaba sin recibir un salario, pero no digo que esté trabajando gratis. Ahora vamos a descubrir, estaban en las pymes, estaban en las MIPES también. Vamos a ver la diferencia entre MIPES y pymes. Es decir, trabajaban básicamente por cuenta propia, no estaban desempleados porque no existe un seguro de desempleo en el Perú. Y esto, si ustedes ven, hay diferencias. El asalariamiento era mayor
y también el desempleo era mayor entre los hombres. Probablemente entonces el trabajo independiente es el más importante para las mujeres. En términos de porcentaje de población pobre, teníamos 1 de cada 5, aunque esto es un poco engañoso porque las áreas rurales tenían todavía una tasa más alta. ¿Qué pasó en febrero, marzo del presente año? El COVID ha llegado como un shock mundial, exógeno, desconocido. Esto es algo que no hemos vivido, creo que todos los que estamos vivos ahorita en la Tierra. Es un cambio brutal que no tiene ningún origen, no es que a unos países le afecte, a otros no. Y la respuesta ha dependido de los entornos sociales donde se han encontrado, también de la cantidad de recursos. Han habido distintas reacciones según las sociedades y siguen habiendo distintas reacciones según las sociedades. Además, ha sido necesario incluso la incursión de la policía y las Fuerzas Armadas con diferente poder en distintos países, ¿no? Inmediatamente se aplicaron políticas que hoy se dice no debieron ser así o no debieron ser así, pero son prácticamente las mismas políticas en todos los países. Prácticamente lo mismo hemos hecho todos. Y yo creo que por lo menos en marzo, abril, el decir que esa no era la política correcta, esa afirmación era incorrecta. Quizás hoy, después de un proceso de aprendizaje, uno podría proponer algunas reformulaciones en esas políticas, pero las políticas fueron esas de distanciamiento social, lavado de manos y mascarilla, que hasta hoy es urgente, es prioritario, es la más segura, y vemos a cada individuo, menos mal que son minoría, pero que uno se encuentra, que prefiere desobedecer esto, que si por ellos fuera no importaría, pero lo que le pasa a la sociedad, el hecho de que alguien pueda contagiarnos, pese a que nos cuidamos, eso es lo que puede dañar más si se generaliza esto en la sociedad. Se han hecho políticas de salud de emergencia, políticas sociales de transferencias públicas y políticas económicas. En algunos países, la sociedad civil ha jugado un rol importante, incluidas las empresas privadas. Además, las agencias internacionales también han sido muy importantes porque han dado asistencia técnica, han hecho transferencias monetarias, préstamos blandos, hay líneas de crédito abiertas, etcétera. Ya veremos después cómo ha sido esto en el caso de Perú. Ahorita estoy dando un panorama internacional. Entonces, ¿cuáles son las políticas públicas apropiadas? Nadie tiene esa respuesta hasta hoy. En América Latina, a fines de julio, tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario y otras agencias de cooperación, incluido CEPAL y la OIT, consideran que la región de América Latina es la más complicada. Y el desafío más importante es que pese a todo el confinamiento, que en países como Perú ha sido muy estricto, no se reduce la pandemia y sus efectos, es decir, contagiados y muertos. Y a pesar de toda la poca apertura que hemos ido teniendo, la apertura gradual que hemos ido teniendo en la actividad económica, los contagios no se han reducido y las muertes tampoco. Y las tensiones sociales detrás, ¿no? Porque hay quienes prefieren que se haga la apertura más rápidamente, hay quienes prefieren que se priorice la salud, y en esto, aunque no se diga explícitamente, hay una fuerte confrontación en todas las sociedades y más aún en América Latina. Cuando en los foros internacionales uno escucha por qué pasa esto en América Latina, un argumento de consenso es porque existe mucha informalidad. Y entonces cuando hablan de informalidad, inmediatamente ponen a las microempresas por delante. Por eso lo menciono. Además, han habido, y se observa en toda América Latina, problemas de gobernanza, problemas con los políticos oportunistas de siempre. Han habido ausencia de líderes locales. Recién se habla también de, por ejemplo, los comedores populares. Después hemos tenido una alta tasa de, ¿cómo lo digo? La alta tasa de contagios y de muertes ha ido mucho más lejos de todas las previsiones que se han hecho, ¿no? Y ahora hay ciertas proyecciones más fuertes, además está la discusión de si los datos eran sinceros o si se podía sincerar los datos.
si había suficiente capacidad en el Estado para recoger información y transmitirla inmediatamente. Entonces, todo esto solo ha exacerbado más los ánimos, ¿no? Todo esto en medio de unos mecanismos de corrupción que históricamente nos han acompañado. Y entonces hoy la pregunta en América Latina es, ¿cómo reactivar la economía, generar empleo, generar ingresos y a la vez reducir los costos de la pandemia? Y todo esto en medio de una alta incertidumbre, porque no tenemos vacuna y no sabemos cuánto será ese corto o largo plazo que va a tomar la reactivación. Entonces, ¿qué podemos decir en el caso de Perú? Hasta 2019 ha habido un fuerte dinamismo económico, hemos sido el país ejemplar frente a América Latina en términos de crecimiento económico. Sin embargo, el comercio exterior, perdón, también ha sido muy dinámico. Hacia 2006, el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, creó un fondo de estabilidad fiscal que permitía ahorrar para época de vacas flacas, y ese es el fondo que nos está ayudando a sobrevivir hasta ahora. Pero como todo fondo, como todo ahorro, en algún rato se va a acabar. Otros países no han contado con un recurso así. México, por ejemplo, venía con una crisis hace mucho tiempo y hoy, pese a todo lo que nos quejamos, en el Perú se han ensayado varios tipos de bonos, en México no hay bonos, ¿no? En fin, teníamos un sector financiero dinámico, un mercado de trabajo bastante heterogéneo, con un empleo adecuado no muy alto, ya veremos ahora los datos, y una alta y persistente mano de obra trabajando en micro y pequeñas empresas, en MIPES. Y este porcentaje no ha caído significativamente. Han habido además otros problemas de pobreza monetaria que han persistido. La educación básica, se ha dicho que hay casi total cobertura, pero los problemas de calidad son pésimos, eso ya se sabía desde hace un tiempo. Quien conozca los resultados de la prueba PISA debe recordar que nuestros resultados eran de los más débiles, por no decir de los peores. Y el sistema de salud público deteriorado, se creó el SIS, pero no se crearon más hospitales ni postas, no ha habido inversión en infraestructura de salud, y hacia fines del año 2019 observábamos crecientes problemas de malaria, dengue, embarazo adolescente, todas esas cosas que uno diría que tendrían que erradicarse en un país que está creciendo tan ampliamente. Perú ha sido un país, déjenme poner este grafiquito, que espero se vea y se entienda. Perú es un país que tiene, grosso modo, esta especie de estructura. Déjenme mostrar, en el eje vertical está lo que diríamos la productividad laboral, que se va a expresar en soles, es decir, en promedio, si yo divido la producción entre el número de trabajadores, eso me dice cuánto produce en promedio cada trabajador. ¿Por qué hay barritas de distintos tamaños? Porque hay empresas de distintos tamaños. Cada color muestra una empresa de distinto tamaño. Cuanto más oscuro, más chiquita la empresa, ¿no? El azul marino son empresas de un solo trabajador, la azulita es de 2 a 9 trabajadores, y así la barra más delgada es la barra de las empresas más grandes. Entonces, lo que quiero decir es, en las empresas más grandes, la productividad es más alta, en las empresas más pequeñas la productividad es bajísima. Sin embargo, el ancho de la columna me dice cuántos trabajadores entran en esas empresas. Y lo que vemos es que las empresas de mayor productividad, las empresas más grandes, absorben una menor proporción de mano de obra. Por contraste, las empresas MIPES, de 1, 2 a 9 trabajadores, tienen o albergan ahí a mucha mano de obra. Baja productividad y mucha mano de obra. Lo mismo se presenta acá. Si yo tomara en promedio la productividad de la gran empresa, focalizándonos solo como en la productividad del trabajo, diríamos que si la gran empresa tiene a un trabajador cuya productividad media es 100, la mediana es 56, la pequeña es 17 y la micro es 6. Esta es la gran diferencia de productividades entre empresas por tamaño. Sin embargo, cuando miramos el número de trabajadores por tamaño de empresa, las barras verdes muestran cuántos trabajadores o qué porcentaje de PEA está ocupada en los distintos tamaños de empresa. Como verán,
a pesar de que estoy mostrando acá 2 décadas, las de 2000 a 2010 y de 2010 hasta 2020, la PEA de la barra verde, que es la PEA en microempresas, ha persistido alta por encima del 70%. Mientras que la PEA en la gran empresa, la barrita marrón, si quieren, esa barrita ha crecido muy suavemente. Y lo que dicen muchos de manera un poco malosa es que la mediana empresa prácticamente no existe, ¿no? O es muy pequeña. Y acá estoy hablando del agregado. Si habláramos por actividad económica, a lo mejor la barrita amarilla que representa la mediana empresa prácticamente desaparecería. En unas ramas es más presente, está más presente que en otras. Acá los datos muestran, miren lo de abajo nomás, la misma información, más del 70% de la PEA ocupada en empresas de 1 a 10 trabajadores. Mientras que las empresas grandes absorbían entre 15 a mediados de la década pasada a 20% en esta década, a fines de esta década. Si miramos el subempleo por categoría ocupacional, ¿qué es empleo adecuado? Aquel que trabaja de 40 a 48 horas por semana y gana por lo menos el salario mínimo. Ese porcentaje, como ustedes verán, venimos creciendo desde fines de los 90 o inicios de los 2000 y sin embargo, este porcentaje en el 2007 era apenas 33%. 1 de cada 3 tenía un empleo adecuado. El desempleo no era el problema era el subempleo. Cuando hablamos de subempleo, recordemos que esta categoría está un poco distorsionada porque tiene 2 tipos. El subempleo por horas, que significa que alguien trabaja menos de 48 horas por semana, o el subempleo por ingresos, que significa no importa cuánto trabajas, recibes menos que el mínimo legal. Bueno, lo que vemos acá es que todos, o gran parte, más de la mitad de la PEA ocupada en el año 2007, tenía el problema de que estaba trabajando, pero ganando menos que el mínimo legal. Si hacemos una diferencia por áreas rural y urbana, vemos que estos problemas estaban todavía más presentes, dependiendo cuál, ¿no? En el área rural, la mayor parte tiene problemas de subempleo por ingresos, y ese es un problema distinto de las áreas urbanas, donde al parecer el empleo adecuado era un poquito más alto, pero siempre menos del 50%, y el subempleo por ingresos era importante, todavía a mediados de los 2000. Estos porcentajes han cambiado un poco hacia mediados, fines de la presente década, pero sigue siendo alto, ¿no? El empleo adecuado ha subido, ahora sí que ha subido y ha pasado al 50%, ha llegado casi a 60% en las áreas urbanas, pero estas tasas, estos porcentajes siguen siendo altos, ¿no? O sea, todavía tenemos 1 de cada 3 o 1 de cada 4 trabajadores ganando por debajo del mínimo legal. Al parecer, con la pandemia, estas tasas han variado de manera distinta. Se ha caído el el empleo adecuado, ¿no? Pero también ha caído el subempleo, porque ha aumentado el desempleo, ¿no? Rápidamente, estos problemas de empleo, o de subempleo más bien, que acabamos de ver, subempleo por ingresos afecta más a las mujeres. Esto es el fondo lo que quiere decir este gráfico. El subempleo es alto, pero es más alto entre las mujeres. Y eso no ha cambiado a pesar del crecimiento de las últimas 2 décadas. Cuando miramos el desempleo, que hemos dicho que es bajo, sin embargo, hay diferencias según la edad. Y el desempleo entre los jóvenes es sistemáticamente alto y esto tampoco ha cambiado a lo largo del crecimiento. Es decir, el crecimiento no pudo absorber el desempleo de los más jóvenes, ¿no? Las mujeres tienen las tasas de desempleo abierta más altas. Un grupo que no contamos cuando hablamos con la PEA es la de los jóvenes que no estudian, ni trabajan, ni se capacitan, o sea, los ninis. Bueno, ellos observan una tasa alta, ¿no? Entre los jóvenes, los ninis cuentan como por 15%, y esto es mayor cuando hablamos de las mujeres. Los ingresos laborales han ido creciendo,
pero otra vez, acá la diferencia significativa es por género, exactamente, los niños. Este ingreso diferenciado ha crecido, como verán, a lo largo de estos años, pero ha crecido más y las diferencias se han mantenido. Y lo que acá quiero llamar la atención es en el caso del trabajador independiente versus el trabajador patrono o empleador, ¿no? Porque acá, en estos ingresos altos del empleador o patrono, se mezclan todo tipo de ingresos. El patrono de la empresa chiquita, mediana o grande. El trabajador independiente, que es gran parte de lo que llamamos MIPE, tiene ingresos bajos, tan bajos como los del trabajador del hogar, ¿no? En algunos años incluso más bajos. Entonces esto muestra que hay gente en las MIPES que está ganando incluso menos y probablemente en condiciones laborales bastante duras. Los obreros y empleados son los que tienen ingresos mayores, estos son los asalariados, sean obreros o empleados, y claramente el empleado tiene ingresos más altos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esta lámina es, los ingresos han crecido, sí, pero han crecido manteniendo las diferencias entre estos grupos ocupacionales. Según el INEI, y acá vamos entrando a este término complicado de informalidad, según el INEI, cuando uno mira la contribución de las empresas formales versus informales a la actividad económica, al valor agregado bruto no agropecuario, vemos que a lo largo de estos años las unidades formales han contribuido alrededor del 85%. Las informales han contribuido a solo 15% de la producción. Cuando miramos, sin embargo, número de empresas, hay alrededor de 20% de unidades productivas que son formales. El 80%, en cambio, son informales. Este desbalance es un desbalance muy importante que no ha sido superado, que no ha sido resuelto por el crecimiento económico. ¿Cómo son las MIPES? El grueso está concentrado en estas empresas de 1 a 10 trabajadores. De acuerdo al INEI, el empleo, cuando uno mire el empleo, porque recordemos, yo no voy a entrar a tanta discusión conceptual, pero hay dos definiciones de informalidad. Empresas informales y empleo informal. Entonces, cuando el INEI mira el empleo informal, dice, entre las microempresas, el 85% de sus trabajadores son empleados informales. Vamos al otro lado y dice, entre los trabajadores de la gran empresa, 17.6% de sus trabajadores también son informales. Esto es algo importante a destacar para decir que la informalidad no es un tema que solo afecta a las micro y que esta informalidad laboral ha tenido tiene problemas incluso en la definición y que hoy la encontramos también en la gran empresa. Digo hoy a diciembre del 2019. Cuando vemos qué microempresas se registran o no se registran, las microempresas que hoy son formales tienen más de 4 años de antigüedad en el mercado. En cambio, las que son informales tienen menos de 1 año o de 1 a 3 años. Ahí está más del 50%, casi 60%. ¿Qué quiere decir esto? Mi interpretación es que no es que uno como microempresa se quiera formalizar el primer día, sino que primero mira si el negocio le funciona. Parece ser que eso pasa después de 4 años y entonces se formalizan. Por tanto, una política que trate de formalizar a los microempresarios el primer día de su actividad económica no va a tener mucho éxito, como muestran estos datos. Otros datos que muestra el INEI, de las microempresas urbanas, más del 50% trabaja sin local, más del 70% no lleva registros, no tiene internet el 95%. Miren ustedes cómo poder promover ventas online con estos datos. 45% de las microempresas solicitó un crédito, no sé a cuántos se lo dieron, ese dato no estaba. Y cuando se le pregunta, ¿por qué empezó usted su negocio de la MIPE? 51% dice por necesidad y 21% adicional dice para obtener ingresos. Es decir, hay MIPES que lo hacen, que abren el negocio básicamente porque necesitan generar una fuente de ingreso. 40% de las MIPES está en comercio, minorista o ambulatorio, 30% en servicios
y solo 20% en manufactura. Esto para desmitificar la idea de que todas las microempresas son manufactureras, ¿no? Mucha ayuda, muchas políticas favorables a la MIPE están concentradas en manufactura y esto para decir que no siempre les llega pues a todos, ¿no? La formalización es baja entre las microempresas, si hablamos con el concepto de formalidad empresarial. Es decir, la mayoría no tiene RUC, aunque acá hay infinitas definiciones de lo que puede decirse como formalidad empresarial. Hay alta diferencia entre las microempresas y esta heterogeneidad de las microempresas radica sea en su capacidad empresarial o en requerimientos empresariales o en sus requerimientos financieros, en sus posibilidades de crecimiento, etc. Por tanto, no es posible pensar en una política para todas por igual, porque son altamente distintas. Además, a veces se tiende a pensar que ellas son un mundo aparte. Eso totalmente falso, porque las microempresas están totalmente integradas al mundo de la economía, tanto comunidades productivas como su mano de obra. Comunidades productivas compran materias primas, insumos, tanto en la parte formal como en la parte informal, tanto a las grandes empresas como a las medianas empresas. Además, establecen relaciones de subcontratación, sobre todo en manufactura, con empresas medianas y grandes. Venden su producción a todos los consumidores que puedan conseguir en el mercado, no es que produzcan para autoconsumo, y tienen distintos arreglos y compras financieramente, ¿no? No van a los bancos, pero tienen una serie de mecanismos informales de financiamiento. ¿Quiénes compran los productos de las microempresas? Los consumidores de bajos ingresos. Es decir, la desigualdad de ingresos favorece un mercado para estas microempresas. Además, en épocas de crisis como ahora, también las clases medias tienden a comprar bienes que producen las microempresas, bienes o servicios que producen las microempresas. Entonces, estamos frente a unidades que están estrechamente vinculadas al resto de la economía. ¿Qué ha pasado con las MIPES frente al COVID? Bueno, es poca todavía la información sólida que uno puede contar, pero más o menos podemos decir que han habido drásticos efectos, ¿no? Mientras a los mercaditos se les ha cerrado, porque, claro, tenían condiciones de salubridad muy complicadas, a los supermercados les ha ido muy bien, y a todas las bodegas les ha ido muy bien, porque nadie deja de comer, ¿no? Ha habido una drástica caída en general por productos que no son alimentos, hay contratos que se han paralizado debido a la interrupción en toda la economía, y el teletrabajo que se ha puesto muy de boga ahora, sin embargo, no es una opción para gran parte de las MIPES, porque eso es más bien un tipo de trabajo que se ha implementado en las empresas medianas y grandes por el tipo de trabajo, ¿no? Estos efectos diferenciados han afectado también de manera distinta a las distintas MIPES, según la actividad económica, según los contratos que tenían, según la capacidad de reacción del conductor de la MIPE, según los recursos productivos que pude haber tenido, si tenía capital o no, si tenía materiales o no. Y podemos decir indirectamente que si en toda la economía las actividades económicas han caído, en ciertas actividades estos efectos pueden haber afectado aún más a las MIPES, ¿no? Nos dicen, por ejemplo, que la manufactura ha caído en casi 55%. Bueno, 20% de las MIPES está en manufactura. Esta caída debe haberles afectado. El comercio al por menor ha caído en 66%. Y dijimos que el grueso, gran parte de las MIPES está concentrada en comercio. Definitivamente las ventas se les ha caído, probablemente en tasas mayores. Bienes de consumo han caído en casi 100%. Bienes de consumo me refiero no alimenticio, sobre todo prendas de vestir, ¿no? Y lo que más venden las MIPES son confecciones. Restaurantes han caído, estos son datos a fines de junio, han caído al 94% y hay muchos vendedores de comida en MIPES, ¿no? ¿Qué ha hecho el gobierno frente a esto en el contexto del COVID? Ya sabemos, ha dado el bono MIPE, el Reactiva Perú, que podemos discutir el mecanismo, si ha llegado o no. Solo tengamos en cuenta que si una empresa es chiquita, sus créditos son chiquitos, si una empresa es grande, sus créditos son más grandes. El programa Arranca Perú más recientemente, en todo caso estas son las propuestas del gobierno,
las autorizaciones de las actividades económicas en manos de Produce, el fortalecimiento del programa Compras a mi Perú y una serie de normas laborales implementadas por el Ministerio de Trabajo. Entonces, han habido políticas interesantes que, sin embargo, se han chocado con serios problemas de gestión y gobernanza, tanto a nivel del gobierno central como, peor todavía, en los gobiernos locales. Y es muy temprano para hablar de la efectividad de estas políticas. Urge controlar, por eso, las causas del contagio, pero urge también enfrentar estos problemas que enfrentan las MIPES, porque ellas muchas veces salen y se contagian, pero no tienen otra alternativa y muchas de ellas no han llegado a recibir estas políticas orientadas a ellas, ¿no? A inicio de la pandemia se tenían unas proyecciones en cuanto a desempleo, caída del PBI, etcétera. ¿Cuánto es la diferencia al compararlo con las cifras actuales? Es una pregunta de Michelle Cueto. ¿Cómo se puede mejorar la estimación de estos datos, sabiendo que en términos de economía se suele trabajar con estimaciones para reañosar, eso no entendí, planes de contingencia y tomar decisiones? Las proyecciones que hacen sobre todo los macroeconomistas son casi mes a mes. Y una serie de variables que no se han tenido en Perú, a veces se han tenido desde fuera. De manera que las proyecciones, si tú me dices antes de la pandemia cuánto pensábamos crecer, positivo, definitivamente, 5% o algo así. Y lo mismo en empleo, porque veníamos creciendo. Entonces, yo los invito a buscar en Facebook la presentación del marco macroeconómico multianual que ha hecho la ministra hace 2 días, y ahí los gráficos son bien palpables, deben estar ya en la página del MEP, ¿no? O sea, la caída es brutal en marzo-abril, y luego se empieza a sentir cierto crecimiento. Claro, cuando se está en el hoyo, la tasa de crecimiento es grande, porque de abajo cualquier movimiento hacia arriba es significativo. Pero digamos que las proyecciones no han estado ni para nada cercanas porque nadie sabía lo de la pandemia. Desde ahí para adelante creo que las proyecciones han ido mejorando, Michelle, porque no sé si quieres que te diga Michelle o Michael, porque la diferencia sí ha permitido mejorar los modelos de proyección, y las diferencias entre los modelos o de las proyecciones depende también de cuánto es arriesgado o conservador sea el que hace la proyección, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pensamos sobre la reactivación de la actividad productiva? ¿Va a surgir o del sector que genera más empleo? No sé, comercio. Pero comercio también puede generar, dependiendo de dónde sea, un mayor contagio. Entonces, no es claro todavía qué podemos hacer al respecto, ¿ok? Las proyecciones se van haciendo gradualmente, y hasta ahora todas son negativas, simplemente eso. Pero interesante pregunta para modelos que se puedan proyectar. Hay bastante literatura al respecto. Yo sugiero mirar la página del MEF y la del Fondo Monetario, que en este momento está actualizando la información, incluso para otros países parecidos al nuestro. Un tema adicional que yo quería destacar, no porque yo me dedique a trabajar microfinanzas, pero en las discusiones de políticas muchas veces se dice que hay que darles crédito y con eso se resuelve el asunto. Ni antes ni ahora se ha resuelto con eso el asunto. Una empresa no resuelve todos sus problemas de viabilidad económica o de crecimiento si solo recibe crédito. Peor todavía, si no le va bien en lo económico, ¿para qué quiere el crédito? Tendría que pagar aun cuando no se haya reactivado. Imagínense que reactiva Perú, hay que empezarlo a pagar a fines de año y a lo mejor el mercado todavía no genera suficientes ventas. Entonces, a veces el remedio puede ser peor que la enfermedad. Y ese es el caso con las finanzas en general y específicamente con los créditos. O sea, los créditos son importantes, pero hay que tener buenos proyectos productivos. De lo contrario, el crédito solito no resuelve los problemas de viabilidad económica. En el Perú hay instituciones reguladas y hay instituciones no reguladas, ¿no? No reguladas no porque sean ilegales, por ejemplo, las ONGs, pero también hay nuevas iniciativas interesantes como las fintech, cuidado porque no todas son de buena voluntad, y también hay muchos canales informales que han existido desde siempre, ¿no? Y luego, ¿qué ha pasado en los últimos años? Las cajas municipales, las financieras, están dando créditos a las MIPES,
Sin embargo, no todas están tomando crédito. Incluso las cajas ahora han empezado a reducir su interés por dar crédito, porque a esas tasas y con la baja proyección de reactivación, la preocupación es si van a poder recuperar el préstamo en sí mismo. Entonces, no es necesariamente éxito que todo Reactiva Perú termine en manos de las MIPES. Hay que tener cuidado porque todo crédito se paga. Como dijo la ministra, es un préstamo, ¿no? Hay una alta desigualdad en el acceso a los servicios financieros, incluso los clientes tienen estos problemas con problemas de inclusión financiera, y entonces esto tiene que ser manejado con mucho cuidado, ¿no? Acá algunas fotos de las diversas MIPES que vemos en nuestro día a día, que seguramente acudimos y contratamos en nuestro día a día, unos explícitamente, otros con un poco de roche, y en general la clase media hoy demanda más de esos servicios que antes, como ha pasado en todas las crisis de viejos años en el caso peruano. Déjenme, para terminar, hacer un par de reflexiones sobre el emprendimiento empresarial y sobre las ODS. En el caso del emprendimiento, lo que quiero decir es que ustedes son, seguro, tienen más experiencia y conocen mejor, pero desde el punto de vista económico, incluso en inglés, el entrepreneurship es, que se traduce como emprendimiento hoy día, es en realidad empresariado, ¿no? El emprendimiento, sin embargo, para decirlo exactamente, en la literatura se enfatiza que es un proceso donde un individuo reconoce una oportunidad de producir un producto que tiene un valor en el mercado y lo hace. Y lo coloca y el contexto favorable permitirá que esa realización sea exitosa. Entonces, un emprendimiento tiene todos los elementos de un producto nuevo, exitoso en el mercado y que puede permanecer en ese mercado un buen rato. Para que eso se dé, miren las condiciones que hemos dicho, que tiene que haber un empresario que tiene la capacidad de verla, de ver que la oportunidad es buena, que tiene la capacidad de generar un producto que llega a un cliente, por tanto conoce el mercado, que entra a un mercado que es dinámico y exitoso y que además ese mercado se mantiene por un buen tiempo. No cae del cielo, pero es bien difícil mantener un emprendimiento, empezar y mantener un emprendimiento. Hay muchas políticas que pueden generar condiciones favorables, que pueden asesorar a los potenciales emprendedores, pero ese motor del emprendimiento, que es la motivación y la creatividad, requiere elementos propios en el emprendedor, ¿no? No es sinónimo emprendimiento que MIPES. Pueden haber MIPES con emprendedores y pueden haber MIPES que están sobreviviendo. Pueden haber emprendedores que empiezan directamente con una empresa grande y otros que empiezan con una empresa chiquita. Entonces, esto para romper con esa tentación de hacer a veces que los dos son sinónimos. Yo creo que a veces se hace esta confusión porque unos piensan que la empresa empieza chiquita y luego crece, crece y crece. Y ponen como ejemplo Apple. Bueno, Apple cuando era chiquita no era para nada ni parecida a ninguna MIPE peruana, ¿ok? Estamos en América Latina. Y los emprendimientos que han empezado pequeños y han crecido, luego se han tenido que transformar o cambiar una serie de elementos del emprendimiento para convertirse en empresa mediana o grande, ¿no? Seguramente el caso de Netflix u otros ejemplos, ¿no? Yo solo quiero llamar la atención, de seguro que ustedes lo conocen, acá hay un sitio del Global Entrepreneurship Monitor que me parece bien interesante, que ustedes lo pueden ver, que recientemente ha publicado qué aprender de las crisis pasadas para enfrentar la pandemia del COVID-19 que estamos enfrentando ahora, ¿no? Y lo que dice es, lo positivo es que los empresarios se necesitan siempre y que toda crisis trae efectos negativos y la COVID parece que va a quedar, o el COVID para mí, va a generar estos efectos negativos incluso a largo plazo, y entonces hay que aprovechar todo lo que dan las políticas, los recursos financieros, las asesorías, la asistencia técnica,
y operar o aprender a operar en contextos de alta incertidumbre y demandar apoyo en contextos de alta incertidumbre, no asustarse. Para eso un emprendimiento tiene que ser viable en un corto y largo plazo y un emprendedor tiene que ser muy duro, muy fuerte, ¿no? En este contexto, dice el empresario de pequeñas empresas que puede sobrevivir si surge por necesidad, porque va a ser persistente. Hay siempre, en medio de la crisis, oportunidades de negocio. Es lo que dice el Global Entrepreneurship Monitor. Y además, el espíritu empresarial sobrevive bien cuando los emprendedores tienen disposición y capacidad para vencer barreras. Tienen que resistir. Pero repito, no todo es voluntad personal, ¿no? Acá no voy a entrar al detalle, pero me pareció interesante cómo en este sitio se ha tratado de medir de manera cualitativa algunas características de este emprendedor peruano. En autopercepción, las tasas están en promedio, ¿no? Hay un temor al fracaso que no es muy alto, hay una capacidad percibida, los emprendedores peruanos creen en ellos en más del 70%, se cree que hay oportunidades en más del 50%. Los negocios, o hay mucha motivación, no hay nada de igualdad de género, ¿no? En todo caso, es bien baja la igualdad de género. Las mujeres tienen más temor que los hombres seguramente de emprender. Y hay una incomodidad en que la sociedad no reconoce a los emprendedores, ¿no? Hay una valoración, sí, pero de 60% o alrededor de 60%, ¿no? Y ellos quisieran que la valoración fuera mayor. Recientemente participé en un evento de la Universidad Nacional de Piura y ahí hubo una profesora Moyano de la Universidad Atemajac de Guadalajara, y ella mencionó el Global Innovation Index. Y ella hizo una presentación muy interesante sobre emprendimiento e innovación. Para ella la innovación es la clave y dentro de esta la digitalización ahora en tiempos de pandemia. Digitalización, integración de procesos, automatización, tendencias disruptivas, decía ella, ¿no? El COVID cierra empresas y aumenta el riesgo, pero la MIPE debe ser innovadora para generar otras oportunidades y saber lidiar con el riesgo. Y estas estrategias tienen que ser muy fuertes y aprender de las empresas grandes, ¿no? Como las tiendas Just Walk Out, esas tiendas que ahora ya no necesitan vendedores, uno entra a la tienda, compra y se va. Tantas opciones que hay ahora también en Internet. Ponía ejemplos de Airbnb. Y entonces decía ella, mexicana, que hay opciones para que las MIPES emprendan y lo que hay que optar es por la disrupción digital, optar por modelos de acción e innovación, que la digitalización es clave y lo que hay que buscar son oportunidades y clientes. Ella era muy optimista, quizá más optimista que yo. Y yo se los quería transmitir por eso, ¿no? Para terminar, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hice yo un par de trabajos para la OIT. Creo que lo interesante de esto es como una carta o un pacto de humanidad a futuro. Y el compromiso lo tomaron muchos países. Todo esto antes de la pandemia. Para mí, el tema de las MIPES está más relacionado con la ODS 8, trabajo decente y crecimiento económico. Y también, perdón por el sesgo, con la igualdad de género. Hoy hemos escuchado a Gianfranco enfatizar la ODS 9, 10 y 13. Yo coincido con la 9 también. En realidad yo lo que creo es que todas las ODS están relacionadas y todo lo que se haga tiene que ser en favor de estos objetivos de desarrollo sostenible. Son muy importantes para el Perú y a quien le interese trabajar este tema, Perú monitorea los avances que tiene y los resultados están reportados por el INEI. Existe una plataforma que está acá, la referencia, INEI, y pueden poner en Google INEI ODS Perú y van a ver ahí los resultados, no solamente por cada tipo de ODS, sino por cada subtipo o subindicador, ¿no? CEPLAN, que es el Centro de Planeamiento Estratégico del Perú, también hace seguimiento en base a la información que provee el INEI.
Y uno de los objetivos que se supone que se buscaba al 2020 era reducir la proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan en el entorno del crecimiento económico. Sin embargo, vemos hoy que frente al COVID, las brechas, los retos son grandes, ¿no? En fin, todo lo que les he dicho lo he tratado de resumir. Los desafíos son grandes. No basta con las políticas macro, urgen políticas micro que focalicen en las distintas empresas, que focalicen en las MIPES, que fortalezcan los emprendimientos y también en las familias. Y que no basta con políticas económicas, sino las políticas de gestión, que la corrupción y la baja empatía, por decirlo de alguna manera, de los que hacen política en los gobiernos locales y regionales, muestra que no importa el esfuerzo que se haga para llegar a los beneficiarios, se necesita mejorar también esas instancias. Las MIPES son cruciales porque ahí está el empleo. No todas son altamente rentables, pero, repito, ellas son capaces de potenciar o mejorar las condiciones de gran parte de la población. Hay que mantener las políticas fiscales y monetarias y hay que rezar para que la vacuna llegue pronto. Bueno, eso es básicamente lo que les quería decir. Muchas gracias, perdón si me pasé, especiales disculpas a la siguiente ponente. Si me lo permiten, yo puedo contestar algunas preguntas antes de retirar. Muchas gracias, profesora, por la excelente ponencia. Fue sumamente ilustrativa, rompiendo esquemas como siempre en nuestras clases. Fue un placer Gianfranco, tenerla con gracias. nosotros. Qué gusto. Sí, no, muchas gracias a usted, profesora. Fue un gusto tenerla con nosotros. Gracias. Ahora le paso la posta a mi compañera Katia Paredes. Muchas gracias, profesora Yanina, nuevamente por su participación. No sé si hay preguntas, si alguien tiene alguna duda. Los convencí, los desaceleré, los desanimé. Tenemos una pregunta al interno. Había una Me pregunta. hicieron 2 preguntas que respondí mientras exponía, pero si hubiera correcto. otra pregunta. Gianfranco, te doy paso. Una pregunta nos llegó que decía, ¿considera que el Internet ha sido un factor relevante para la supervivencia de las MIPES en tiempos de COVID? Ok, bueno, como toda respuesta fácil en economía, depende. Sí. El grueso de las MIPES trabaja en comercio en la calle, ambulatorio. Difícilmente para ellos ha sido la solución Internet. Quizás para las manufactureras, quizás para las microempresas formales, quizás para las microempresas de servicios, que no sean servicios personales, sino más bien profesionales, probablemente ahí sí ha sido importante. El teletrabajo también ha sido importante en algunas, sobre todo pequeñas, más que microempresas, ¿no? ¿Hay espacio para eso? Claro que sí. Si tuviéramos más inclusión financiera, si tuviéramos microfinancieras que llegan a más puntos. Esta iniciativa, por ejemplo, de que todos tengan ahora una cuenta con el Banco de la Nación, creo que va a mejorar muchísimo el acceso a servicios financieros. Y con eso se podrán hacer transacciones a través de Internet y entonces la actividad económica de todos mejorará. Esa sería muchas gracias, profesora. Creo que ya no tenemos más preguntas al interno, pero por si acaso se la comunico con la señorita Katia Paredes. Katia, ¿estás ahí? Sí. Creo que sí está. Sí. Bueno, como Katia sabe, yo tengo un evento familiar. No quería dejar pasar esto, pero muchas gracias. Me tengo que retirar. Fui muy sincera con Katia, entonces ya me voy a retirar si no hubiera otra pregunta, no sin antes agradecerles la invitación y de otro lado agradecer a la siguiente ponente por haberle quitado un poquito su tiempo porque me tuve que conectar tarde. No, no hay problema. Muchas gracias, profesora. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, que tengan gracias a todos los presentes. Buenas noches. Gracias, profesora. Gracias. Hasta luego.
Bueno, ha sido un gusto contar con la participación de la profesora Yanina León. Rápidamente vamos a dar pase a la profesora Cintia Varela. De antemano las disculpas del caso nuevamente. Ella es directora ejecutiva de CUNAM. También es presidenta de The Family Business School, docente de la Universidad del Pacífico y miembro del Comité CADE Universitario 2020. También ha sido ex-CEO de la Asociación de Empresas Familiares del Perú y Past President del CADE Universitario 2019. Ella cuenta con más de 100 años, de 10 años de experiencia en el sector privado, académico y en el rubro de las ONGs. Ella es licenciada en Administración por la Universidad del Pacífico y magíster por Centrum Católica Business School. Y también es coeditora del libro El Gobierno Corporativo en el Perú. Sin más que decir, muchas gracias por su participación, profesora Cintia. Le cedo el pase. Ay, muchas gracias a ti. 10 años, ¿no? O sea, más de 10 años, no 100 años, me encantaría, pero todavía Sí. no he encontrado la fórmula para poder mantenerme más tiempo. Muchísimas gracias. Voy a tener que hacer una presentación un poco veloz porque a las 7:30 ya tengo otra actividad, mil disculpas, pero no se preocupen, lo haremos lo más rápido posible y lo más dinámica posible para todos y todas las personas que nos están viendo en ese momento. A ver, ahora sí. Ok, vamos a comenzar. Básicamente quería conversarles sobre los retos y desafíos que vienen enfrentando las MIPES y sobre todo los emprendimientos durante esta situación de la pandemia. Tratar de identificar cuáles han sido estos impactos negativos de manera muy general, porque la profesora Yanina también ha abordado muy en detalle muchos de los factores que también quería presentarles, y sobre todo también las lecciones aprendidas, estos puntos positivos y algunos consejos para justamente ver cómo le sacamos un poco la vuelta a esta situación que sí es posible. Entonces, bueno, como recordarán, uno de los últimos documentos que presentó la profesora Yanina está enfocado en el Global Entrepreneurship Monitor. Ellos siempre hacen diversos estudios enfocados en el emprendimiento. Y dentro de este validan lo que nosotros conocemos a viva voz, que es que el Perú es un país emprendedor. ¿Y cómo lo validan? Con diferentes cifras. Una de ellas está enfocada en el índice de espíritu emprendedor. En América Latina y el Caribe ocupamos el primer lugar. En el mundo es el quinto, somos el quinto. Y otro indicador con el que lo miden es la tasa de actividad emprendedora, que es de 25.1%. Esto implica que de cada 100 personas, 25 han emprendido en los últimos 3 años. Y creo que eso es importante. Sin embargo, el reto está en cómo justamente hacer que esos emprendimientos se mantengan a lo largo del tiempo y que sigan creciendo, y como bien mencionó la profesora Yanina, de que en algún punto, ajustando lo que sea necesario, se conviertan en una mediana o gran empresa. Entonces, sí es importante destacar la gran capacidad de emprendimiento que tenemos en el país y sobre todo este bagaje, conocimiento y habilidades que los emprendedores tienen. Sobre todo aquellos emprendimientos, es más, sobre todo aquellos emprendimientos que comienzan, como bien comentaba la profesora Diana, con la necesidad, porque ese es un driver impresionante que realmente te permite seguir luchando. Y normalmente uno cuando emprende con algo con el que tenga un mayor vínculo, una mayor relación, algo que sepas hacer, algo que te gusta, algo que siempre quisiste hacer tal vez y nunca te atreviste. Entonces al final siempre hay un componente muy alto de habilidades y conocimientos. Como bien también se ha mencionado, existen casi 10 millones de empresas, seguro son más, donde aproximadamente, y es un problema, 75% son informales. Pero claro, es importante mencionar que la informalidad, incluso yo le agregaría un componente adicional a lo que mencionó la profesora Yanina. Los invito a que lean también este autor, Danilo Martuchelli, que tiene un artículo muy interesante que habla de la desformalidad y que implica que no solamente hablamos de la formalidad, de la informalidad relacionada con la parte económica, sino también con la social y la cultural. Y sobre todo, y es muy importante también lo que lo comentó la profesora Yanina sobre la informalidad del empleo, no necesariamente la informalidad de la economía, que también es un factor porque incluso grandes empresas que son formales pueden tener prácticas de empleo informales. Entonces, es importante también mencionar la relevancia y el rol que tienen las MIPE en la economía. Y es básicamente porque si hablamos de la cantidad de empresas que existen,
medianas y grandes empresas, con las justas llega al 1%. Entonces, el resto está entre pequeñas empresas y microempresas. Microempresas son casi 95%. Entonces, ¿cómo pensamos y cómo podemos ayudar a estos microempresas, estos emprendimientos, para que puedan, ante esta situación, adaptarse a la situación? Entonces, aquí les quería mencionar de la importancia que existe esta correlación entre la economía y el emprendimiento también, porque sí había una correlación importante en el impacto que se generaba, sobre todo, como les digo, en la generación de empleo. El problema es que muchas veces el empleo es de naturaleza precaria o es un empleo informal, como lo hemos mencionado. Entonces, existen una serie de barreras que se las voy a pasar bastante rápido, que van desde barreras propias de cualquier emprendimiento o empresa cuando esté empezando, y también algunas que son más exógenas, ¿no? Básicamente, la informalidad en general. Y la informalidad, como les digo, no solamente estamos hablando de la económica, informalidad sanitaria, informalidad en temas tributarios. Es la informalidad en el empleo. Pero es un factor, creo que, importante a tener en cuenta y que todavía se va a seguir incrementando en lo que queda del año y veamos cuánto más por el tema de la pandemia. El empleo precario también, que es parte de lo que vivimos como sociedad y con lo que tenemos que ver cómo nos ajustamos para poder seguir generando desarrollo económico. La migración, y la migración interna y externa, que también genera un impacto que si analizamos muchas veces es positivo. Al principio podemos verlo como un impacto negativo, pero en realidad la migración, sea en su momento del campo de la ciudad o de algún otro país al nuestro, genera un impacto importante y sobre todo también refuerza muchas veces todo lo relacionado con conocimientos y habilidades. Si es que le encontramos el lado positivo, por supuesto, ¿no? Si nos enfocamos en lo negativo, claramente vamos a verlo todo negro. El rol de nosotros como parte de la sociedad también. Entonces, la ciudadanía e instituciones también es importante como elemento a considerar en este espacio o espectro cuando hablamos de la MIPE y del entorno en el que se desarrolla. Pero ya entramos, esta es la parte como más externa, con lo que vivimos, entremos un poco más hacia adentro de la MIPE, y muchas veces las barreras están relacionadas con temas de capacitación, sobre todo en gestión. Acceso al sistema financiero formal, que a veces no existe, y por eso es que surgen otras alternativas como pueden ser los prestamistas, que son muy peligrosos, pero al final terminan siendo una solución para muchos empresarios. El manejo e identificación de costos, incluso hasta la no diferenciación entre lo que son los gastos de la empresa y los gastos que corresponden a la familia, que es algo básico que deberíamos hacer, pero que a veces no lo hacemos porque todo sale del mismo bolsillo. La planificación, que tampoco existe, porque claro, con muchas veces las situaciones que vivimos y nos va ganando el día a día, pensamos exactamente en eso, en el día a día, en cómo vamos a llegar al día siguiente, en que al final del día, cuando abramos la caja, tengamos dinero. Que al final del día hagamos un recuento mental y que hayamos tenido clientes. Que hayan, bueno, en este caso no entraba en nuestro negocio, a no ser que sean algunos de los negocios que ya están operando, pero en todo caso sí que nos hayan comprado. Entonces ahí vamos midiendo un poco, pero no necesariamente estamos planificando a largo plazo. Y eso es un punto importantísimo, más aún si queremos ver cómo reaccionamos para adaptarnos, porque si no tenemos una planificación y sobre todo planes que llamamos de contingencia para poder reaccionar, generamos un riesgo bastante importante, ¿no? Que es cuando sucede, ¿qué hacemos? Capital de trabajo también, que termina siendo una barrera muy importante y por eso que muchas entidades financieras han estado trabajando en dar los microcréditos. Y bueno, y ahora con todas las medidas de reactivación que se han generado. Acceso a tecnología también. No somos un país muy tecnológico, acceso a mercados, que ahora sobre todo termina siendo algo tan importante y que incluso con la situación como que te genera cierta distancia con algunos otros mercados porque de repente no puedes llegar, hay que ver cómo llegar a los clientes en ese sentido. Temas de seguridad e higiene laboral, cuando todo lo relacionado con la seguridad y salud en el trabajo. Entonces son elementos con los que las empresas tienen que lidiar y que terminan siendo barreras muchas veces para el crecimiento de las mismas. Y a esto le sumamos ahora nuestro querido COVID-19, que ya lo hemos hablado y que me imagino que ustedes como yo estamos un poco ya cansados de escuchar la nueva normalidad. Sí, pues ya estamos, ya no sé qué tan nueva será, pero acá estamos.
todo lo que ha generado con el aislamiento social obligatorio y el impacto que también tienen las MIPES. Recuerdan la primera etapa de aislamiento, no había ningún negocio abierto. Poco a poco han ido reactivándose. Y tú imaginas no tener, o sea, ¿cómo haces para seguir manteniendo tu negocio si no tienes ingresos, si no tienes personas que van a ir a consumir tu producto o servicio? Y sobre todo lo relacionado con la cantidad de restricciones y protocolos que se van generando en todos los sectores para que te den el permiso para que pueda funcionar o para que empieces a atender. Todos estos sobrecostos que se van generando, porque ya no es solamente comprarte el tapaboca, o sea, la máscara, sino es comprarte este protector facial, comprarte una banquita si es que vas a hacer delivery, comprar el alcohol, o sea, toda una serie de elementos que, claro, vamos sumando y hacemos check, 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 y se va generando un pozo importante. Sin embargo, como les decía, y lo han mencionado también otros expositores, se vienen dictando muchas medidas para poder reactivar sobre todo a la micro y pequeña empresa, o para incluso reducir el impacto de COVID-19 en la economía. Algunas con un efecto más o menos positivo, otras con un efecto tal vez a corto plazo positivo, pero a largo plazo, como bien mencionaba la profesora Yanina, no necesariamente va a ser lo adecuado. ¿Por qué? Porque terminamos luchando entre en esta dicotomía, ¿no? Para la reactivación económica, ¿qué va a ser más importante, la salud o la economía? Entonces es una pregunta que todos nos venimos haciendo y en realidad nos damos cuenta que las dos son importantes, pero no puede generarse el desarrollo de una sin la otra. Y es por eso que igual tenemos que salir a trabajar, igual salen las personas a trabajar y lamentablemente se terminan contagiando. Hay que trabajar ahí muchísimo con los diferentes ministerios y entidades públicas para tratar de reducir este efecto, porque la economía tiene que reactivarse, la economía tiene que seguir. Entonces, aquí les quería presentar en breve cuáles son todos esos efectos negativos que estoy sobre todo el mundo ya los he identificado. El primero es reducción de ingresos y de flujo efectivo, de plata que te entra y que obviamente amenaza tu supervivencia y sobre todo, al no tener plata, tienes el riesgo de no pagar a tus colaboradores, no pagar a tus proveedores, no pagar tus propios gastos, no poder comprar materia prima. Y el efecto también que genera despidos o el desempleo, que ya lo han mencionado, y el impacto en la productividad, los cambios que se generan en la fuerza laboral y en las modalidades de trabajo, que en algunas situaciones no son tan beneficiosos. ¿Y por qué digo no son tan beneficiosos? Porque a pesar de que vemos los efectos negativos de la pandemia, no podemos tampoco negar que hay efectos positivos. Y los he puesto como en cursiva porque, claro, a veces es difícil decirlo tan abiertamente. Pero en realidad, como bien también mencionó la profesora Yanina, los cambios y las crisis siempre traen oportunidades. Siempre, aunque como dice, aunque al principio sean difíciles de ver. Y traen oportunidades, ¿por qué? Porque existe algo importante que se ha resaltado muchísimo en estos tiempos en el emprendedor y la emprendedora peruana, que es la resiliencia. Y sobre todo esta gran capacidad de adaptación. La gente se ha ido adaptando, porque no te quedaba otra. O te adaptabas o no sobrevivías, o no generabas ingresos para tu familia. Han existido también y se han presentado altos componentes de innovación. Y ojo, cuando hablo de innovación, no estoy hablando de tecnología, no estoy hablando de grandes equipos y que vengan, no sé, drones y la NASA. No, no, no. La innovación es hacer las cosas de manera diferente y mejores. Cambiar un proceso es una innovación. Adaptarte a la virtualidad o potenciar tus redes sociales que ya las tenías para que se conviertan en un canal de ventas. Eso es también innovar. Encontrar otra forma de comunicarte con tus clientes, que ya no va a ser presencial, sino de manera virtual también termina siendo un proceso de innovación importante. Y eso ha generado cambios en los modelos de negocios también, cambios en las maneras en las que se ven los negocios, nuevas formas de trabajo. Fíjense que acá les cuento rápidamente un caso de un emprendimiento que está dentro de la red Cunan, que hacía muebles para ferias de cartón reciclado, para ferias, entonces para empresas. Sus clientes eran las empresas. Ya no hay ferias, sino van a ver de acá, o sea, presenciales de acá hasta sabrá cuándo. Entonces, ¿qué haces en ese caso? Claramente identificó, después de un proceso de reflexión importante de qué podías hacer para seguir construyendo con tu negocio, empezó a desarrollar muebles, pero ya no para
para empresas, sino para casas, y sobre todo juguetes para niños y algunos muebles que incluso son para animales, como los gatos, por ejemplo. Esas como camitas de gatos para que puedan arañar y que jueguen a los gatos, tal cual. Entonces encuentras una nueva forma también de hacer negocios, o un nuevo modelo de negocios, y una nueva manera de trabajar, porque, ojo, el tema del teletrabajo, no tienen idea de la cantidad de tiempo que se estuvo discutiendo por todos lados y nadie se atrevía a sacarlo. Tuvo que venir el COVID-19 para que nos empujara a que podamos empezar a hacer teletrabajo, los que tenemos la suerte de poder hacerlo. Y las empresas se han dado cuenta que sí, pues sí funciona. O sea, antes el temor que se tenía, que te tenían que ver sentado las 8 horas, sí, 8 o de repente más, en la oficina, porque así con eso medían tu productividad, ya no, se convirtió en cosa del pasado. Pero claro, generas una serie de temas adicionales dentro de la casa, ¿no? Porque ahí ya no hay mucha separación entre la parte personal y la chamba. Pero también ha traído nuevos aprendizajes, y eso también es un aspecto muy positivo. La gente ha encontrado otras maneras de poder adaptarse. Hace poco me llamó una alumna de un diplomado que le había dictado hace mucho tiempo y me decía que, mira, ella siempre le había encantado tejer, siempre. Y toda su vida lo hacía por hobby, y que cuando empezó lo relacionado con la pandemia dijo, ¿por qué no aprovecho y enseño a tejer a otras personas? Entonces ha armado un grupo que le enseña ya a varias mujeres, no solamente en Lima, en otras ciudades también, por WhatsApp, y les puede mandar a veces, si es que la sociedad no está cerrada, por supuesto, les manda a veces los insumos para que puedan hacer los productos, y se juntan, una videollamada, y van tejiendo. Entonces aprendes. De repente no era muy capaz usando la tecnología, usando, como les digo, el WhatsApp, pero te adaptas. Y esa es una de las características importantísimas, por eso yo resalto el tema de la resiliencia. Entonces, lo importante acá es aprovechar esto, aunque suene un poco raro, pero aprovechemos para generar empresas y emprendimientos con impacto. Porque más aún ahora en esas circunstancias, donde hay también necesidad de uno y de toda la sociedad en general, busquemos cómo integramos a las personas de la sociedad, cómo que están siendo excluidas de alguna manera, o sea, se convierten en una población en situación de vulnerabilidad, y cómo podemos integrarlas a nuestro modelo de negocio, para que así como nosotros podamos crecer, también ellos puedan hacerlo. Entonces, la idea es encontrar, como les digo, el tema de emprendimientos y empresas con impacto, con propósito. Y claro, yo les presento como lo relacionado al emprendimiento social, que realmente propone una nueva forma de ver los negocios. Como dice, hay negocios agentes de cambio. Y son negocios, por eso que lo marco, son negocios. Un emprendimiento social a veces uno lo asocia rápidamente a una organización sin fines de lucro. Y en realidad podría ser una organización sin fines de lucro un emprendimiento social. Pero el emprendimiento social tiene por sobre todo, o es por sobre todas las cosas, un negocio que tiene que generar ingresos. La diferencia con un emprendimiento tradicional es que el emprendimiento tradicional comienza identificando una necesidad en el mercado y tú buscas satisfacerla con tu producto o servicio, que es una necesidad que tiene el cliente. En este caso, el emprendimiento social comienza con un paso más atrás, porque identifica primero un problema que esté pasando, como les digo, una población en situación de vulnerabilidad, que puede ser un tipo de exclusión económica, que es básicamente las que estamos viendo ahora, cultural, cognitiva, social, política. Pueden nombrar cualquiera. Y en función a este problema, identifica una posible solución. Y esa posible solución puede ser un producto o servicio, y lo que hace es encontrar un modelo de negocio que permita cubrir a este público objetivo que es beneficiario, porque es el que tiene el problema, pero además llegar a tu cliente final para que pueda comprar este producto o servicio y generar este efecto multiplicador. Entonces, aprovechemos esta situación para ir sumando a otros también a generar el impacto de nuestros negocios. Entonces, para ir cerrando, ¿cómo podemos reactivarlo? Y acá les traigo algunos consejos bastante básicos, y seguro algunos se dirán, sí, pues en verdad que sí, debía hacer esto. El primero es reflexionar. La pandemia ha golpeado a todos, no son los únicos, o sea, nos ha movido el tapete. Y lo único que nos queda es, una vez que pasemos el shock de la situación y cómo nos afecta, es pensemos y reflexionemos qué podemos hacer, y sobre todo qué oportunidad podemos encontrar para poder salir adelante.
Y ahí van a encontrar mil formas, y sobre todo ahora donde podrían encontrar oportunidades producto de las necesidades que genera la pandemia. Es encontrar, ok, ¿qué está pasando? Y sobre todo, ¿qué podría hacer yo para poder solucionar este problema que estamos viendo ahora? En segundo lugar, lo pongo como pensar fuera de la caja y salir de tu zona de confort. ¿Y por qué es importante? Porque tenemos que generar la mayor cantidad de ideas posibles, aunque parezcan locas, aunque parezcan descabelladas. Al principio seguro serán, pero luego ya harán el análisis y dirán, ok, vamos a ir por ese camino o no. Pero tratemos de buscar ideas novedosas incluso en otros sectores. Normalmente, ¿cuál es el proceso que solemos seguir? Si estamos en el rubro de confecciones, buscamos buenas prácticas de confecciones aquí y alrededor del mundo. Yo los invito a que abran un poco más el espectro y que en el rubro en el que estén, busquen buenas prácticas que estén realizando incluso ahora con la pandemia otros rubros, aquí y afuera, porque van a haber muchas ideas que podrían replicar. Entonces, eso implica también, como les digo, salir de la zona de confort, de ver, ok, ¿cómo transformo esto? El tercer punto es aprender a pedir ayuda. No somos todopoderosos y es necesario, y pedir ayuda no es malo. Tocar las puertas a personas no es malo. Y ahí viene muy atada con el siguiente consejo, que es explorar tu red de contactos y trabajar con ella. Todos los negocios se hacen de manera conjunta al final, de manera indirecta o no, pero se hace de manera conjunta. El emprendedor siente que está solo, pero en realidad no lo está, porque tiene una serie de interacciones con muchos actores. Entonces, aprovechen esa red de contactos para poder generar nuevas ideas, para poder generar nuevos proyectos, para poder trabajar en conjunto. Fíjense que están haciendo unos emprendimientos de la red de Cunan, que me parece impresionante, aquellos que están enfocados en moda. Una de las cosas que han empezado a compartirse entre ellos es productos para hacer sesiones de fotos. Entonces comenzó con Antarki, que mis lentes son Antarki además. Comenzaron con Antarki, con Félix, diciéndole al grupo, chicos, si quieren hacer sesión de fotos les puedo prestar lentes, porque tiene lentes de medida y de sol también. Y ahí se sumó otra. Oye, yo les puedo prestar chalinas, ¿qué hago? Yo les puedo prestar este producto. Entonces empezó a generar este grupo donde se están intercambiando productos. Y sobre todo están generándose publicaciones donde se etiquetan y se van dando la mano. Entonces eso termina siendo un trabajo colaborativo bien bacán, pero es producto de una red. Entonces participen en redes, formen parte de redes, porque eso va a ser importante para el crecimiento. Otro punto es buscar ser eficientes en los costos. Emprendimientos con grandes niveles de inversión son difíciles de replicar y difíciles de mantener. Si tus costos fijos son muy altos y no tienes ingresos, estás en problemas. Entonces, busquemos ser lo más eficientes posibles. De repente, claro, ahora con la virtualidad uno dice, tenemos que tener una pasarela de pagos en la página web, así espectacular. A ver, sí, seguro, si tienes el capital, puedes hacerlo. Pero también piensa en qué otras alternativas tienes para poder llegar a tu cliente. Y una de esas está relacionada con, por ejemplo, las redes sociales. No te cuestan. Entonces, utilízalas como plataforma de ventas. Tienes un número de cuenta al cual te pueden depositar. O un código, no sé, un número para que te yapen, te plineen y todos los diferentes nombres que han salido. Entonces, busquen ser lo más eficientes posibles, lo más lean posibles. Es tercero que hablo. Ya como quinto, o sexto, 4, 5, 6, el sexto, sueña y piensa que puedes cambiar realidades. Eso también es importante y muy atado con el que le sigue. Que no te desconectes de tu propósito. Uno emprende por algo. Y ese algo puede ser puede ser relacionado a que quiero ayudar a mi familia a salir adelante, o que quiero ayudar a que mi comunidad salga adelante, quiero ayudar a cambiar el mundo. No te desconectes de ese propósito, sea cual sea. Y en función de eso sueña y realmente créete que con tu emprendimiento puedes cambiar realidades. Y cierro con esta imagen del Perú, porque al final todos somos el Perú y para que pueda salir adelante requiere el trabajo de cada uno de nosotros desde donde estemos. Y respondo, creo que acá hay algunas preguntas, a ver, o si es que hay. A la página, muchas gracias, no, eso no es para mí. Países desarrollados, yo creo que sí, compañero. No sé, pregunta, así como ha habido procesos de innovación en varias actividades económicas y también se ha generado resiliencia en sectores diversos, los sectores de servicios y productos relacionados de tecnología han crecido mucho. Es verdad. Entonces, ¿qué tan factible es seguir invirtiendo en ese sector? Justo una de las cosas que también decía la profesora Yanina es que cuando hablamos del impacto, a algunos negocios les ha impactado de manera negativa, pero a otros los ha ayudado a seguir creciendo. Negocios de venta de algunos productos, y lo veo también en la red,
sí les ha generado un impacto positivo porque sus ventas han subido. Fíjense qué pasó con uno de los emprendimientos también de la red, que siempre me gusta contar temas de la red, que ellos estaban vendiendo, claro, a diferentes sitios, pero justamente habían entrado a un módulo o un proyecto que tiene Plaza Vea, o sea, mejor dicho, supermercados peruanos, Vivanda, que se llama Perú Pasión, donde tienes unos módulos en algunos vivandas de algunos distritos donde hay productos que son de emprendimientos sociales. Con la pandemia, este emprendimiento que es Shiwi ya no tenía a dónde vender sus productos, al menos al inicio, porque es complicado, pero los supermercados siguieron funcionando. Y ese se terminó convirtiendo en un punto de venta importante para ellos. Entonces, algunos se golpeó más, otros no. Entonces, pero respondiendo a tu pregunta, Michael, ¿qué tan factible es seguir invirtiendo en el sector? Totalmente, pero no solamente en ese, yo invertiría en cualquier otro que se pueda transformar, hasta la comida se puede transformar. Los países desarrollados como China, Estados Unidos invierten en el sector, sí, claro, por supuesto. Y Katia, muchas gracias. Te dejo, te mando la presentación por si de repente quieres compartirla con, Sí, compartirla con profesora, los justo eso asistentes. le iba a solicitar, ¿no? Sí, Porque sí, no, mencionas dale, te la las comparto en un ratito. recomendaciones. Ya, ya, genial. Acá. Muchas gracias, profesora Cintia, por su participación. Bueno, creo que Muchas ya gracias. nos tiene que dejar. Igual, muchas gracias y disculpe, bueno, por la demora al inicio. No, no pasa nada. Así Muchas que gracias a ustedes. excelente. Nos Gracias. vemos. Chao. Hasta luego. Para continuar con la ponencia del día de hoy, vamos a presentar a nuestro último ponente. Él es Diego Vergara. Él se ha desarrollado en el rubro privado, en empresas como Scotiabank, en Mute, y finalmente ha desarrollado emprendimientos como son los siguientes: Disco Barranco, Terminal Pesquero Cevichería y Capo Club de Barberos, en versión online. Sin más que decir, Diego, no sé si nos puedas escuchar. ¿Me confirmas, por favor? Te doy el pase para que puedas participar de esta sesión. Hola Katia, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Gracias por la invitación. De nada, Diego, para que nos puedas comentar sobre tu experiencia en el tema de los emprendimientos, cómo es que has venido desarrollando y adaptando a esta, lo que llamamos ya conocida nueva normalidad. Bueno, de hecho, definitivamente es una nueva normalidad que vamos a tener que llevar un buen tiempo, pienso. Definitivamente creo que a todos nos ha costado adaptarnos un poco más y a otros un poco menos, dependiendo del rubro. Hay otros rubros que han sido bastante golpeados. Como mencionaste anteriormente, yo he trabajado en empresas privadas, me he desarrollado ahí, me he formado ahí, estudié administración en USIL y luego me di cuenta que yo tenía que emprender, ¿no? Que yo me sentía bien trabajando para mí mismo, liderando equipos, em, llevando a cabo mi propio negocio y buscando mi propia libertad financiera, ¿no? Que es lo que tanto hablan hoy por hoy. Correcto, Definitivamente de los negocios que tengo actualmente, el más golpeado es la discoteca, claramente. Es un negocio bastante sensible porque aglomera a muchas personas y definitivamente tengo claro que no va a abrir hasta que no salga la vacuna o probablemente mediados del próximo año, de todas maneras. En cuanto a la cevichería Terminal Pesquero, tenemos 2 locales, en Chacarilla y en el Polo. Definitivamente había un mito ahí un poco con lo de la comida, que al principio no se tenía mucho conocimiento del tema y se hablaba de que al comer productos crudos uno se podía contagiar de COVID por la mala manipulación de alimentos. Pero esto quedó bastante desmentido científicamente y también cuando nosotros aperturamos, si es que no me equivoco, en la quincena de mayo, que fuimos de los primeros restaurantes que empezamos en la fase 1, la gente pedía ceviche igual. Es más, pedía ceviche en la misma o mayor cantidad cuando no había COVID. Y era porque la gente
un poco ya está cansada, ¿no? O sea, no estábamos ni preparados física ni mentalmente para vivir esto, creo que nadie en el mundo. Correcto, Diego. Y la Diego, demanda nunca disculpa, bajó. te interrumpa para poder dar a conocer a los participantes del negocio del que estás hablando. Vamos a presentar los videos. Mimi, por favor, nos ayudas allí con los videos. Estamos aquí en Monterrico, en la avenida El Polo, porque Mariela y Rodrigo nunca han venido a terminar pesquera. Ya estamos acá, dice el chica pasada y que me está gritando. Y yo he visto una parihuela que se está comiendo sola, así que por favor, chicos, menos amistad. Que se venga lo bueno. Venimos desde el Callao, trayendo este rico montuno. Correcto, eso es lo que era Ese es el la video antigua de la normalidad. apertura video de la apertura del local del Polo, el segundo local. Sí, correcto. Vamos a ver el siguiente video. No renuncies a tus ilusiones. Vive el momento, no repetirá después. Si tropiezas, coge impulso para encontrar tu camino. Así vamos aprendiendo a andar mejor. Entre risa y amargura, heridas que el tiempo cura, servirán las flores que un sueño sembró. Siempre para adelante, nunca para atrás. Voy por el camino que se hace al andar. Como con fe y esperanza, siempre para adelante. Te lo dice Rey Callao, a gozar. Es el camino. Voy andando, siempre caminando, Señor. Siempre para adelante, nunca para atrás, que yo quiero. Siempre para adelante, nunca atrás. Vivir alegre y nada más. Siempre para adelante, en esta vida, en este lugar. Siempre para adelante, nunca atrás. Siempre para adelante la vida. Hay que para adelante, nunca atrás. Vacílalo. Ujú. ¿Aló? Para contextualizar un poco, bueno, este es uno de los emprendimientos de Diego Vergara. Diego, en todo caso, tus comentarios. Empezado el paso. Bueno, sí, el primer video que vieron es de la apertura del segundo local del Polo, que era un poco antes de la época de COVID. Y el segundo video fue un poco la reinvención que tuvimos al desarrollar el sistema de delivery. Nosotros somos o hemos sido un restaurante 100% salón en ambos locales, y a nosotros la cuarentena nos agarró un poco complicado porque al no tener visitas en el salón pensábamos que no íbamos a vender, y tuvimos que reinventarnos rápidamente para convertir nuestro negocio en delivery, o sea, ceviche delivery. Definitivamente estábamos al inicio esperanzados con Rappi y Globo, que eran las plataformas con las que trabajábamos antes de COVID, pero no nos representaban una venta tan grande mensualmente, ya que era algo como un marketing presencial ahí, no era tan significativo, pero sí cobraban un porcentaje elevado, ¿no? Bastante elevado, el cual te quitaba rentabilidad.
El reto de nosotros era convertirnos y desarrollar toda la logística de delivery propia en menos de 30 días y gracias a Dios se pudo y eso ese es el video de la reinvención, ¿no? De todos los procesos, del protocolo y de verdad que estamos súper contentos con la acogida y el desarrollo que se ha hecho y hemos podido seguir adelante, ¿no? Con la cevichería. Ahora ya estamos con salón al 40% y estamos contentos porque hemos desarrollado una línea de negocio que no teníamos antes, ¿no? Y que ahora es un ingreso más para la empresa. Correcto, Diego. Diego, muchos de los participantes aquí bueno, están interesados en el tema de los emprendimientos, de las MIPES. ¿Y cuáles serían en todo caso tus recomendaciones, tanto para las personas que quieran emprender o hacer un negocio durante esta pandemia o de los cuales ya tienen un negocio al igual que tú y han tenido que reinventarse? Bueno, primero que deben conocer bastante a su cliente final, ¿no? Yo creo que deben enfocarse mucho en los que han tenido un negocio, en qué tipo de comportamiento tiene su cliente y cómo se va a comportar hoy por hoy con la pandemia. Y los que no tienen negocio es siempre busquen un motivo, una necesidad, el por qué tienen que emprender, ¿no? Uno no emprende porque de la noche a la mañana quiere hacerlo, simplemente porque te da una necesidad, ¿no? Hay personas que tenían un trabajo estable y lo han perdido y tienen que emprender, ¿no? Y normalmente tratan de empezar con lo más fácil o cercano a la mano, ¿no? Yo siempre digo que se tomen una pausita y se pongan a pensar realmente qué los apasiona, en qué son buenos y su networking en qué los puede ayudar. En base a esas tres cosas, pónganse a pensar qué tipo de servicio o producto pueden desarrollar. Y si tienen un poco más de capital, de repente arriesgar por una startup, ¿no? Correcto, Diego. Diego, coméntanos cuáles fueron tus principales obstáculos que tuviste durante tu emprendimiento. Entiendo que esto fue antes de la pandemia, mucho antes. ¿Y cuáles fueron los principales obstáculos que tuviste y cómo los superaste? ¿No? Porque siempre en el proceso se encuentran diferentes temas que te impiden o negativas, te cierran las puertas. Entonces, más o menos, ¿cómo fue tu proceso para que tú puedas llegar a tener estos emprendimientos, estas empresas que ya, bueno, al día de hoy ya están consolidadas y han podido adaptarse mucho mejor a esta situación, ¿no? Mira, hay muchos obstáculos en el camino siempre, pero uno tiene que estar con la mente fría y emocionalmente preparado para superarlos. Yo he pasado desde temas clásicos municipales, licencias, permisos de obra, proveedores, arrendatarios. Hay bastantes cosas que cuando uno emprende se va dando cuenta que la cosa no es tan simple como que, oye, ok, tengo el producto perfecto, vamos a venderlo. Claro, cuando te quieres mandar a montar un restaurante, hay más cosas atrás, ¿no? No es imposible, no es difícil, pero hay que ser perseverante en llevarlo a cabo, ¿no? El tema de seleccionar tu personal es súper importante. Yo siempre hablo con ejemplos, ¿no? El tema de personal en un restaurante o en una empresa en general es como tener un buen equipo de fútbol. Tú lo vas armando de poquitos y según lo que al entrenador o a ti te acomoda, ¿no? Normalmente lo que uno siempre hace para salir del paso es contratar los primeros que te van cayendo y normalmente o puedes tener mucha suerte de que sean buenos y se queden o puedes tener muy mala suerte y malas experiencias de que se te vayan rápido y en las peores condiciones. Al final el afectado no va a ser él, es el negocio. Y cuando uno emprende lo que más tiene que cuidar es el beneficio del negocio. Así que podría hablar de mil y un cosas negativas del emprender, pero esa no es la idea. La idea es que las personas se motiven a hacerlo, porque realmente pensar que van a vivir o vamos a vivir de ser dependientes, esta pandemia demostró de que en cualquier momento, a cualquier hora, el mundo cambia así y te quedaste en nada. Hay muchos que seguramente mantienen sus trabajos, hay muchos que no. Entonces siempre es bueno tener de ambos lados. Si eres una persona que no eres muy emprendedora, no eres muy seguro de ti mismo, todavía no te nace esa chispita, es porque no has sentido ese golpe o ese zamacón
que te lleva a hacer cosas que probablemente no pensabas, en el buen sentido. Y si eres dependiente y tienes un exceso de capital, invierte, compra propiedades, invierte en negocios, haz compra y venta, porque al final esos ingresos residuales en una situación como esta siempre te van a ayudar, porque vas a tener de dónde percibir. Entonces, creo que hoy por hoy el tema es que se automotiven, ¿no? La motivación es uno de los motores más importantes para el emprendimiento. Correcto, Diego. Hablaste de un tema muy importante, que es el tema del networking. Entiendo que tú empezaste estos emprendimientos, estas empresas solo o asociaste con otras personas que estaban dentro del rubro. Cuéntanos un poco de eso, porque es un tema que, bueno, lo he tocado los dos primeros ponentes, el tema del networking para este tipo de casos. Miren, yo creo en el networking básicamente en hacer sinergia con personas determinadas, ¿no? Uno siempre pregunta, oye, ¿es bueno o malo tener socios? Yo en casi todos mis emprendimientos tengo socios, pero yo no los llamo socios, yo los llamo como que somos un equipo, porque una mesa no se para con 3 patas, se para con 4. Entonces, sí es cierto que hay muchas personas que han podido llevar a cabo emprendimientos solo y muy bien, pero también hay personas que se acomodan con socios determinados. ¿Y cómo es un socio determinado, no? Es importante separar las funciones, que haya un respeto entre las personas y hasta una admiración, ¿no? Y que tengan perfiles similares. Entonces, si a mí me preguntaras hoy por hoy, ¿es bueno trabajar con socios? Sí, es bueno, pero es mucho mejor si es que antes de que sean socios tienen los objetivos y están alineados en qué quieren para el negocio. Porque cuando empiezan los roces o los típicos conflictos de yo hice, tú no hice, que son de temas operativos o de dinero, ahí es cuando las empresas más o menos se quiebran, ¿no? En el sentido de que las sociedades se parten. Y al final, toda sociedad, perdón, es como un matrimonio, ¿no? Se va construyendo con el tiempo, es en base al respeto y la confianza. Si no hay esas dos cosas, no siempre todas las sociedades salen tan bien como esperamos, ¿no? Correcto, Diego. Diego, para ir cerrando esta ponencia, algunas recomendaciones finales que nos puedas dar a nosotros, bueno, jóvenes que quieren emprender y también que, bueno, ya han estado realizando emprendimientos, básicamente a nivel de redes sociales, que es el boom en esta última etapa, ¿no? ¿Algunas recomendaciones que tengas? Sí, sean perseverantes, no se derrumben a la primera, insistan. Creo que la mejor maestría que pueden tener es equivocarse más de una vez, pero equivóquense medido, ¿no? Es diferente equivocarte con 100 soles a equivocarte con $10,000. Pero es la mejor maestría que tienen, o sea, aprovechen ahorita el tema de redes sociales, tengan un producto diferenciador para que en redes sociales llamen la atención, creen contenido de valor, no busquen vender, busquen ayudar, busquen solucionar problemas, eh, busquen hacerle la vida fácil a la gente, porque la gente, cuando tú estás en redes sociales, tienes literalmente solamente menos de 2 segundos o 4 segundos para convencer a la gente que lo que está viendo es importante y se tiene que quedar viéndolo. Te pueden pasar, pueden scrollear rápido y tu producto va a seguir pasando y pasando y tú vas a invertir en pauta. Así que tienes que tener algo muy diferenciador y tienes que crear contenido de valor, que es lo más importante hoy por hoy en redes sociales. Y acomódate en redes sociales donde esté tu público, ¿no? Si es gente mayor, de repente está en Facebook, si es gente de millennials, está en Instagram, si son centennials, están en TikTok. Entonces tienes que ir acomodándote según tu producto y tu público objetivo a dónde quieres apuntar tus balas, ¿no? ¿Aló?
¿Se escuchó? Hola, Diego. Sí, disculpa, estaba con un poco de problemas con la conectividad. Me parece excelente lo que acabas de mencionar, el tema de las redes sociales, porque de hecho es el único medio por el cual, el único el que podemos usar más en esta situación. Igual agradecerte por tu participación. De hecho, ha sido muy provechoso no solamente ver la parte teórica que nos han dado los profesores en la primera parte, sino también conocer cómo ha sido este proceso bueno, de la voz de un empresario, de un emprendedor. Y nuevamente muchas gracias por tu participación. Ya vamos a estar terminando esta ponencia. No sé si puedan activar sus cámaras, en todo caso, los participantes para dar la foto final de la ponencia. Diego, ¿nos acompañas unos minutos más, por favor? Sí, claro, no hay problema. Los participantes que puedan activar su cámara, por favor, para poder tomar la foto final del evento. Ya, listo. Muchas gracias, Diego, por tu participación y muchos éxitos en este proceso, no solamente para bueno, el terminal pesquero, sino también para los otros emprendimientos que tengas. Ha sido un gusto tenerte No, aquí. muchas gracias a ustedes por la invitación y nada, si están emprendiendo, sigan por ese camino que ese es. No hay nada más bonito que tener algo propio y disfrutarlo con el tiempo y sobre todo dejárselo para las próximas generaciones, ¿no? Así que nada, muchachos, no se desanimen, esta es una etapa que esperemos pase rápido y me pueden seguir en redes sociales como el blog de Diego por si quieren conocer algunas cosas más. Y bacán, gracias por la invitación. Encontramos en @ el blog de Diego, el blog de Diego. Instagram, ¿verdad? Sí, en Instagram ahí pueden seguirme un poco más y muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Listo, Diego, muchas gracias a ti por tu participación. Antes de dar por Hasta cerrada luego. la gracias. Disculpa. Chao, chao. Chao, chao. Estimados participantes, muchas gracias por su participación igualmente. Antes de cerrar la ponencia, los invitamos a nuestra siguiente ponencia que se va a realizar el día 5 de septiembre. Este eje temático está relacionado con lo que es la ingeniería sísmica y el impacto socioeconómico en los fenómenos naturales. Vamos a tener como participantes al ingeniero Uriel Pablo Jiménez, especialista en espectros de fragilidad uniforme y su uso en el diseño sísmico basado en su desempeño, y también la participación del ingeniero Jorge Villalobos Ruiz, quien nos hablará de los daños observados en negocios por el sismo del 23 de junio del 2020 en México. Esperamos contar con su participación. A todos los interesados, favor seguirnos en redes sociales como Manchac Perú, tanto en Instagram como en Facebook. También tenemos nuestro correo manchac.peru@gmail.com y teléfono 941-339-785. Gracias nuevamente. Que tengan una buena noche.